Es penoso decirlo, pero la historia de la aviación dominicana está repleta de decepciones. Al menos 25 aerolíneas dominicanas se han ido a la quiebra en los últimos 38 años. Ante tal historial, admito en lo personal que cuando escuché por primera vez en 2014 que una nueva aerolínea dominicana de nombre Dominican Wings, la que hoy conocemos como Arajet, se prestaba a iniciar operaciones, mi reacción inicial fue de indiferencia. 10 años después, en 2024, Arajet ha superado todas las expectativas. En noviembre de 2023, esta aerolínea, que desde ya es un orgullo dominicano, obtuvo el premio de Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en la Cumbre Mundial de Aviación celebrada en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y estos no son premios irrelevantes, son los premios CAPA, los reconocimientos más prestigiosos de la industria de la aviación. Arajet, que antes se llamó Flycana y que antes se llamó Dominican Wings, es toda una historia de éxito. Pero la materialización de Arajet requirió de Víctor Pacheco Méndez perseverancia, sudor y lágrimas. Víctor Pacheco Méndez es nieto de Víctor Méndez Capellán, fundador del grupo Vimenca. Realizó sus estudios secundarios en la Riverside Military Academy en Georgia, Estados Unidos, y sus estudios universitarios en la Universidad Unive. Luego de realizar sus estudios, trabajó con su abuelo en áreas ejecutivas del grupo Vimenca. Su abuelo estableció en la familia dos reglas. Número 1, debes abrirte paso en la vida por tu cuenta. Número 2, no hagas nada contando con el dinero del abuelo. Lo más remoto en su mente era alguna vez dedicarse al negocio de las aerolíneas, pero cuando tuvo su primer contacto con este mundo, estaba receptivo a dedicarse a algo diferente de lo que hacía, ya que posee una mente creativa y ambiciosa, pero en ese entonces su abuelo tomaba todas las decisiones en las empresas familiares. Víctor Pacheco Méndez se encontraba comiendo con su hermano en un restaurante cuando llega un islandés. Les pregunta que qué están tomando y se les une. Empiezan a tomar y a charlar y les comenta que había llegado al país para montar una aerolínea, cosa que no despertó el interés de los hermanos Pacheco, quienes ya estaban familiarizados con el carácter históricamente frágil de dicha industria en República Dominicana. Pero fue el inicio de una interesante relación. Cuando el islandés venía al país a monitorear el progreso de su inversión, sostenía reuniones con los Pacheco Méndez, las cuales eran más sociales que de negocio. El plan de negocio del vikingo, como jocosamente le llamaba, era bastante superficial. Afirmaba que si Islandia, con 300.000 habitantes, tenía aerolíneas de cientos de aeronaves y eran rentables, una aerolínea en República Dominicana con 11 millones de habitantes podía hacerlo. Luego de un año de amistad, el islandés le revela a Víctor Pacheco que había tenido un desencuentro con su socio dominicano. Le dice: Víctor, quiero seguir con este proyecto de la aerolínea y he decidido que continuaré si puedes ser tú ese socio. Si no es así, me retiraré. Si bien Víctor no tenía interés en involucrarse en el negocio de las aerolíneas, lo cierto es que estaba aburrido. Tenía ese ímpetu juvenil que no podía expresar a su máxima expresión trabajando como ejecutivo del grupo empresarial familiar. Su abuelo, quien había tenido experiencia como agente de viajes, le anima a considerar la oferta. Víctor viaja a Europa y conoce a la familia del islandés. Conoce a sus socios y a su empresa, y al ver que se trataba de una empresa seria, decide involucrarse en el proyecto. Primero como accionista, pero ante la necesidad de que la empresa tenga un rostro dominicano, pasa a ser el presidente de la compañía. Los islandeses no eran unos novatos, era una empresa sólida a nivel europeo y destacada en el mercado de los vuelos charter. Sin embargo, para el año 2015, cuando Víctor se une al proyecto, la empresa local que se llamaba Dominican Wings tenía todo por hacer. Era solo un proyecto de aerolínea charter. Como presidente ejecutivo de una aerolínea, Víctor se da a la tarea de aprender el universo de la industria de la aviación. En 2016, Dominican Wings recibe la licencia para volar a Estados Unidos. Es entonces cuando Víctor es contactado por el CEO de una importante aerolínea mexicana, interesado en traer el modelo de aerolínea de bajo costo a República Dominicana. El mexicano quería comprar la aerolínea, pero conservando a Víctor como presidente de esta. Con la anuencia de sus socios europeos, Víctor estudia la oferta. Durante el proceso de diligencia debida, Víctor Pacheco aprende sobre el modelo de aerolíneas de bajo costo. En una entrevista en el programa Pesos Pesados expresó lo siguiente, cito: "Ahí es que yo conozco lo que es el modelo de bajo costo. Yo honestamente antes de eso no tenía muy claro lo que era el modelo de bajo costo. Hasta que estoy negociando con esta empresa que quiere hacer un negocio conmigo, y ahí es que yo cuando veo lo que ellos han hecho en su país y cómo pueden vender los pasajes tan baratos, entonces ahí es que me enamoro y me doy cuenta. Eso es lo que necesita la diáspora dominicana. Es verdad que un pasaje se puede vender de París a Dublín en 10 euros y que eso puede dejar dinero. Entonces aquí en República Dominicana nosotros para ir a Nueva York pagamos 900 o pagamos 1000 o a cualquier sitio donde nosotros vayamos. Entonces como que ya empiezo a entender el problema, que es cómo traemos nosotros la tecnología de los precios bajos. ¿Cómo podemos traer ese modelo?" Cierro la cita. Cambios políticos en los Estados Unidos afectaron la cuota de mercado de la empresa mexicana que negociaba con Víctor para comprar Dominican Wings. Esto obligó al CEO de la empresa mexicana a suspender las negociaciones. Víctor, quien se había enamorado del negocio de los vuelos de bajo costo, decidió seguir adelante con este sin la participación de los mexicanos. Ya no se trataba solamente de cómo hacer crecer el volumen de negocio de una aerolínea, era algo más grande que tocaba su fibra patriótica. Quería resolver el problema de los altos costos de los pasajes para los dominicanos.
Cuando Víctor les plantea a los islandeses su interés por el negocio de los vuelos de bajo costo, estos, al no tener experiencia en el negocio fuera de los vuelos charter, no le acompañaron, por lo cual sale de Dominican Wings. Pero 4 meses más tarde, los islandeses le informan que estaban en negociaciones con otra aerolínea más grande que quería comprar su negocio, pero no les interesaba la filial dominicana. Le ofrecen a Víctor venderle el 100% de Dominican Wings, a lo que este accedió. La transacción se efectuó en 2017 por $3 millones. La aerolínea no incluía las aeronaves, las licencias se pusieron en suspensión y tenía gastos mensuales de $200,000 a los cuales hacerle frente. Similar a lo que ocurrió con la historia de Frank Rainieri, de la cual ya hablé en un video anterior, Víctor tampoco sabía el arduo camino que tenía delante de sí. Viaja a Nueva York en busca de capital que se interesara por su proyecto, y allí sostuvo alrededor de 80 reuniones, todas sumamente cortas. Elaboró una lista de las 5 principales razones por las cuales los inversionistas institucionales no se interesaban por su proyecto: la falta de un plan de negocios, la falta de un modelo financiero, la carencia de un equipo de trabajo, falta de capital y el hecho de que estaba quemando mucho efectivo. Cuando retorna a Dominicana, nota que aquí en el país era igualmente de difícil interesar a inversores en el tema de las aerolíneas, negocio con reputación de ser muy riesgoso. Un amigo inglés le sugiere contactar a un conocido ruso para que le ayude. Este ruso, Nikolai Matzlev, estaba desencantado con la empresa donde trabajaba. Negocian para traer al ruso al país a que les ayude a estructurar su aerolínea, pagándole 6 meses por adelantado. Nikolai no imaginaba que por dificultades del proyecto, para empezar a volar, duraría 2 años sin cobrar. De hecho, ya para cuando el ruso llega al país, a Víctor Pacheco ya se le había agotado el dinero. Intentó obtener un salvavidas de su familia, pero no lo logró. Como dije anteriormente, la familia de Víctor Pacheco Méndez tiene una política donde cada miembro debe abrirse paso por su cuenta, además de que le plantearon que, aun si decidieran romper esta regla para ayudarlo, el negocio de las aerolíneas requería mucho dinero. Lo primero que Víctor necesitaba era datos para estructurar sus planes y propuestas, y como ya Dominican Wings era cliente de Airbus, recurrieron a este fabricante para que les asistiera con la preparación de sus planes y modelos de negocio. Junto a Nikolai, prepara la documentación, la cual fue auditada por la gente de Airbus. Pero más que esto, Airbus la compartió con grandes empresas relacionadas con el mundo de la aviación, desde tecnológicas hasta bancos de inversión. Empiezan a tocar la puerta de Víctor ejecutivos de grandes corporaciones, empresas de la talla de General Electric, grandes bancos internacionales, además de otros impresionados por la calidad de su plan de negocios y el enorme potencial del proyecto. Un ejecutivo de General Electric lo pone en contacto con el fundador de otra aerolínea low cost de Argentina, que recientemente había conseguido reunir $75 millones de inversionistas. Este se une al proyecto como arquitecto y plantea la necesidad de contratar un CEO experimentado. Este CEO termina siendo un cofundador de Viva Airlines. Ya para entonces el nombre cambia a Flycana. Armados con planes de negocios, modelos financieros y un equipo impresionante, lanza su primera ronda de captación de capital reuniendo $2.5 millones, los cuales solo podían ser usados para preparar y financiar una segunda y mayor ronda de captación. Ante la segunda ronda de captación de capitales, el grupo estaba lleno de optimismo. La propuesta levantaba interés y tenían al menos los oídos de los inversionistas. Estaban a punto de concretizar una inversión de uno de los grandes bancos de inversión de Nueva York, pero ante una campaña negativa contra el turismo dominicano en 2019, este banco, el cual tenía importantes inversiones hoteleras en el país y pudo percibir el daño que se estaba infringiendo al turismo dominicano, desiste de invertir en la nueva aerolínea. Para colmo llega la pandemia, que obliga a la empresa a llevar sus costos operativos a cero. Las dificultades económicas que afectaban personalmente a Víctor llegan a un extremo. Al igual que pasó con Rainieri, su familia le hace una intervención, movidos por buenas intenciones, y se reúnen para convencerlo de que desista. Ya habían pasado casi 8 años y los frutos de su sacrificio no se veían. Miembros del equipo se fueron a trabajar para otras aerolíneas, quedando solo Víctor y el ruso Nikolai. Pero justo entonces, en 2021, inversionistas internacionales notan que las condiciones para el inicio de aerolíneas en ese año eran las ideales. Esto porque las estructuras de costo habían bajado drásticamente. Luego de negociaciones con grupos inversores especializados en el sector aeronáutico, consiguen el apoyo de la firma Bain Capital, una de las firmas de inversión más importantes del mundo, con más de $185 mil millones en activos bajo su administración. Diferencias internas en el equipo causaron que el CEO de entonces abandonara el proyecto, y Víctor asume oficialmente el cargo de CEO. En el proceso de diligencia debida, Bain Capital se da cuenta que el nombre Flycana tenía un conflicto. Víctor con su equipo deciden cambiarlo a Arajet. Todo el proceso de diseño de marca tomó 72 horas. Ya con los aviones, el capital, las licencias, permisos y un ambicioso plan, Arajet inicia operaciones el 15 de septiembre de 2022 con un vuelo a Barranquilla, Colombia. El resto es historia. Hoy alcanza 18 destinos en 13 países, con un plan de llevar este número a 54 destinos en el corto plazo. Tiene una asociación estratégica con Boeing, de quienes compró 20 aviones 737 MAX a un costo de más de $2.100 millones, con opción para llegar a los 35.
Con esto podía llevar su flotilla a un total de 45 aeronaves en el corto a mediano plazo. Gracias a esto, Boeing tiene una presencia fija en República Dominicana. Arajet es la aerolínea dominicana que más pasajeros transporta, a pesar de que aún no vuela a Estados Unidos, para lo cual está esperando autorización. Aún en aquellos destinos donde compite con otras aerolíneas, ha forzado a la baja los costos de los boletos de avión. Solo para 2024 proyecta transportar 1,5 millones de pasajeros. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Cuáles destinos crees que debe alcanzar Arajet? ¿Has podido viajar con ellos? ¿Qué opinión te merece Víctor Pacheco Méndez? Déjame saber en los comentarios. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Soy el profesor Núñez, cambio y fuera.